En la casa nos pueden ver bien todo. Sí, se ve muy bien. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Ya, vamos a ver entonces. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un seminario nuevo del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el placer y el honor de contar con uno de nuestros alumnos, con el candidato doctor Manuel Reyes, que es alumno del programa. Manuel es PhD en candidato de nuestro programa, socio fundador de Push SPA y cofundador del Centro de Marketing Industrial de la Universidad de Chile, director del Instituto de Marketing Industrial, profesor de pregrado, posgrado y director de magíster en diferentes universidades, consultor especialista B2B, B2S, con experiencia en más de 70 empresas nacionales e internacionales y en paralelo apoyando la transferencia tecnológica del ecosistema innovador chileno. Hoy día Manuel nos viene a presentar su trabajo de investigación, cómo generar y transferir conocimiento. Gracias, Manuel. Adelante. Bueno, la motivación de juntarnos, la verdad, es para poder generar un diálogo, para poder generar una conversación. Lo que ha ido pasando en estos años de trabajo en el doctorado han sido conversaciones con varios compañeros respecto a el desafío de transferir, el desafío de cómo generamos conocimiento, cómo lo transferimos, y que tiene que ver con algo que mencionaba el profesor la vez anterior. Nosotros en el programa de doctorado ya generar conocimiento y lograr el resultado que esperamos ya tiene una dificultad en sí misma. Pero transferir un conocimiento a otra industria, a otra empresa, a una institución, genera un doble desafío. Un doble desafío y es interesante que lo discutamos nosotros en este programa, porque de alguna forma también nosotros somos un experimento a nivel de universidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto la motivación individual de cada uno de generar y sacar el doctorado es número uno, segundo, tenemos un desafío de cómo hacemos para que las empresas con las que trabajamos o con las que vamos a trabajar o con las empresas que podamos colaborar, porque puede ser en una empresa, con una empresa, desde un centro, desde la universidad, trabajando en una empresa, va a ser el mismo desafío. ¿Cómo transfiero conocimiento al proceso? ¿Cómo transfiero el conocimiento a una institución pública? ¿Cómo transfiero el conocimiento a una empresa? Por lo tanto, lo que me encantaría de esta reunión es que vayamos interactuando, porque lo que quiero mostrar son hallazgos que aparecieron en mi investigación y que fueron desarrollando una visión, y esa visión hoy día se está piloteando junto a NIT y varias compañías, pero me interesa que dejemos una semilla para que esta discusión siga respecto a cómo generar y transferir conocimiento. ¿Por qué? Porque esta es una de las terceras misiones que tiene la universidad. O sea, si uno mira, la universidad tenía 4 misiones. En los años 800 la misión de culturizar se empezó a perder, pero están quedando 3. Formar, investigar y generar transferencia, conectarse. Y en esa misión hay más debilidad. Y por lo tanto, este programa y el desafío que tenemos nosotros como participantes tiene que ver con eso. Entonces, esta pregunta es desafiante. Obviamente, lo que vamos a hacer en las diapositivas es generar insight para que tengamos una respuesta colectiva. No pretendo yo dar como una verdad, sino que voy a ir contando cosas que fueron apareciendo en mi proceso investigativo. Entonces, como primera pregunta, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de esto, digamos? ¿Cómo generamos y transferimos conocimiento bajo el marco actual?
¿qué se les viene a la mente? Que es algo que hacemos todos los días, pero ¿cómo ustedes definirían esto? ¿Cómo generamos y cómo transferimos conocimiento? Hoy día, las universidades, los investigadores, los doctores, los magísteres que hacen sus tesis o los postdoctorados, ¿cómo están generando conocimiento y cómo lo transfieren? Manuel, mira, ¿cómo generamos? Yo creo que depende mucho del contexto, pero si hablamos de universidad-empresa, por supuesto, o esta relación de universidad-empresa, primero tiene que ver con una necesidad, la captura de una necesidad, un problema, y a partir de ahí salir a buscar qué hay en el estado del arte o la práctica, y después de eso, si no está resuelto, comenzar a generar un espacio o algo que solucione el problema, ¿no? Pero, ¿cómo lo generamos? Antes de transferir, ¿cómo generamos conocimiento como investigadores? Puede ser a través de paper, patentes. Claro, eso es, yo ahí transfiero, ¿no es cierto? Ah. Si yo tengo un paper, pongo conocimiento en la tangente, ¿no es cierto? O sea, hago clases, transfiero conocimiento formativo, pero ¿cómo lo generamos? Y debe ser el trabajo de investigación propiamente Investigación, tal. ¿no es cierto? Iba a decir a través del método científico, método prácticamente una hipótesis, todo. Entonces, por lo tanto, si nosotros decimos, tenemos claro que hay un método, tenemos claro que podemos transferir ese conocimiento, con esto podemos decir que si nosotros entendemos esto, podríamos, entre todas las dificultades, podríamos decir, podemos sacar el doctorado, ¿cierto? Porque podríamos publicar un paper o varios, y además podríamos entregar esto como formativo. Por lo tanto, esta relación es más o menos conocida, ¿eh? Y que tiene que ver con un método y que tiene que ver con una forma actual de transferir. Sí, pero ahí hay que tener cuidado porque el conocimiento puede ser distinto para un académico que para una empresa, porque el académico, oye, una investigación básica que no tiene ninguna aplicabilidad, nada, es conocimiento. ¿Correcto? Pero para una empresa es una porquería. Claro, pero desde ese punto de vista, el académico que genera este conocimiento está generando en el stock de conocimiento un aporte de valor que alguien lo puede tomar, lo puede conjugar y puede generar una solución. Entonces, esta ecuación es la que uno va desarrollando, va aprendiendo, ¿no es cierto? Oye, disculpa, ¿puedo, Por favor. Manuel? Si no, Claro. quería sumar estos los fondos concursables, que ahí cuando hay la NID o Corfo, de repente hay unos concursos que son para instituciones públicas y otros para privados, y ahí los investigadores ganan fondos y realizan una investigación. Bien, o sea, lo que menciona Rodrigo, que hay medios, ¿no es cierto? Medios que podrían ayudarnos a generar esta transferencia, pero quiero quedarme una derivada más atrás, que es básicamente para que todos estemos de acuerdo, ¿no es cierto? Para que vamos a pasar a la segunda, vamos a complejizar esta ecuación, pero en la primera etapa, ¿no es cierto? Que en la medida que uno comprende, con todo lo que significa, entender, definir la pregunta, el problema, entender la hipótesis, ver si hay un gap, generar una metodología, validar la hipótesis. O sea, si uno ya comprende esto y genera conocimiento, check. Si la pregunta viene, en este caso, por ejemplo, aquí se complejiza un poco la ecuación, ¿no es cierto? Porque ahí uno dice, bueno, bajo el paradigma actual, ¿cómo desarrollo ahora conocimiento aplicado? Ahí emerge una variante, ¿no es cierto? Porque ya el conocimiento que vimos en la diapositiva anterior era un conocimiento que puede ser teórico, que genera stock, capital intelectual sí, que puede formar personas sí, pero que dista de un conocimiento aplicado. Pero, yo creo que no hay una contraposición, sino una complementariedad. ¿Correcto? Porque tenemos un cuadrante, si lo viéramos como cuadrantes, tenemos un cuadrante que es como el ambiente, pensando en el ambiente como el dominio en el cual yo voy a aplicar no voy a hablar aún de conocimiento para poder tener la diferenciación. Este diseño o este artefacto o este proceso que quiero aplicar en ese dominio. Pero por otra parte, tengo una base de conocimiento que es la que me permite, en el fondo, poder generar este diseño, este artefacto, este proceso, y que en el mecanismo de llevarlo al ambiente, también aprendo y genero conocimiento que transfiero a este cuadrante. De todas maneras, sí.
Pero lo que, por ejemplo, lo que decía Ricardo, aquí uno podría hacer pull o push, o sea, yo podría decir, ese desarrollo investigativo, ¿cierto?, que tiene el método científico a partir de un problema o a partir de algo que viene de la ciencia básica, supongamos que nosotros generamos anteriormente ese conocimiento y ahora lo queremos aplicar, puede ser un camino, o vemos un problema del entorno y lo queremos aplicar, pero al final del día hay que tener conceptualmente claro que aquí tenemos que aplicar un conocimiento que es distinto a transferir un conocimiento teórico, ¿eh? Y en los dos casos tiene que cumplir con el requisito de que es un conocimiento científico, ¿eh? Porque si no sería consultoría. Entonces, uno dice, hay un problema, lo resuelvo, aplico una solución, no genero valor en términos de conocimiento, pero genero una consultoría. Entonces, esto es interesante que nos planteemos porque nosotros en nuestro proceso, en este trabajo que nos toca hacer, tenemos que complementar la capacidad de transferir conocimiento, pero también aplicado. O sea, ese es el desafío que tenemos en nuestro proceso intelectual de generar conocimiento y aplicarlo a partir de un problema, ¿no es cierto?, a partir de una necesidad. Por lo tanto, aquí emerge un campo menos explorado. O sea, por eso yo les decía que en las universidades la misión de aplicar conocimiento en el entorno es un músculo menos desarrollado. Y vamos a ir mirando a través de los insights que salieron de la investigación, lo voy a tratar de eso, pero tiene que ver con que aquí hay un desafío nuevo, porque ya hay discusiones entre investigación e investigación aplicada. Hay discusiones porque si uno, y esto es un ejemplo que me tocó ver en el mundo de los negocios, el modelo, por ejemplo, de desarrollar un programa de marketing, por ejemplo, el mismo, yo tengo que definir el problema, el mercado objetivo, la herramienta, el mismo, pero cuando yo, por ejemplo, estoy en un ambiente B2B, es distinto a un ambiente B2C. El método científico, cuando tiene que aplicar conocimiento, tiene que conjugar cosas distintas. O sea, además de ver el gap, además de ver el problema teórico, tiene que entender en profundidad el problema práctico. Ahí tiene que ser un match, porque si no, es muy difícil generar una solución. Entonces, implica que en el proceso investigativo yo tenga que profundizar el problema práctico, tanto como el problema teórico, para hacer un match. Ahora, ¿qué me pasó ahora mi tesis tiene que ver con transferencia tecnológica, pero tuve que pasar por estas preguntas y hay un hallazgo que yo creo que es interesante y que nos puede servir a todos, que uno podría homologar el conocimiento aplicado a tecnología. Lo podría homologar. O sea, ahí uno dice, ahí yo tengo una hebra, ¿no es cierto? Porque si yo digo, voy a desarrollar un proceso investigativo, tengo que tener el rigor, que eso sea objetivo, ¿no es cierto?, que tenga fundamentos, que sea replicable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, ¿qué pasa si yo digo tengo que transferir tecnología? Ahí emerge un lenguaje, emergen posibilidades metodológicas, emergen herramientas que nos permite generar el proceso de generación y transferencia de tecnología. En la medida que yo pueda comprender que el conocimiento aplicado es tecnología, más adelante viene la definición, pero la palabra de tecnología viene del latín, que significa tech, y logo, que es básicamente una técnica como hacerlo con conocimiento científico. Entonces, esta cosa que se ocupa mucho, pero se entiende poco, en la medida que nosotros, especialmente en este programa, que fue en su minuto ingeniería y tecnología, y después fue más ciencia y tecnología, se amplió el campo, tiene la misma componente, que si nosotros sabemos que tenemos que generar conocimiento, pero desarrollar una tecnología, se nos aparece una oportunidad para poder tangibilizar el conocimiento aplicado. Entonces, por lo tanto, yo lo que fui mirando en el proceso, que uno puede homologar cosas, hay relaciones. Y la tecnología, obviamente, es un conocimiento científico con un saber hacer. Eso es lo que hay que transferir. Ese es el desafío. Y puede ser tangible, intangible, puede ser una política pública, puede ser una solución tecnológica. Ya vamos a ver varios casos acá que estamos trabajando con casos, por ejemplo,
con Conchitoro por el tema de los frutales, con la minería por el tema de los relaves. Estamos viendo varios casos, pero al final todos, en la medida que entendamos que tenemos que desarrollar tecnología, es que de alguna forma estamos haciendo investigación aplicada y estamos aplicando conocimiento. ¿Ok? Entonces, este es un tema que es interesante dejar ese elemento dentro del mindset del equipo, digamos, porque nos va a ayudar a ver cuál es el proceso para diseñar, pilotear y transferir tecnología. Entonces, es un tema bien interesante porque nos ayuda a entender cómo hacerlo. No sé si hay preguntas, si hay algo que en esta parte les parezca distinto a lo que piensan o les parece razonable, ¿cómo lo ven? Yo quería comentar que lo que mencioné previamente, es que justamente en esos concursos que hay, una institución plantea un problema y los académicos pueden establecer como un proyecto para resolverlo. El caso de bienes públicos de Corfo, por ejemplo, o los desafíos públicos, que eso es de los últimos años. Nosotros ahí, por ejemplo, en la FIS ganamos un par. Entonces, ahí se plantea un problema país y se lo adjudica al que plantea mejores alternativas de solución y los que son elegidos se les da un dinero para que ejecuten pilotos. Por eso para mí más que un medio es como, ahí es donde está lo aplicado, porque muchas veces, claro, nosotros podemos hacer un paper, pero eso es algo teórico y al final no se aplica en la vida real, en alguna institución del país, ya sea pública o privada. Sí, o sea, sin duda que esa diferencia es vital. Sí, yo creo que la conversa entretenida es cómo todos tenemos una metodología o un proceso para desarrollar y aplicar y transferir tecnología. ¿Ya? Porque sin duda que cuando hay un problema del mundo real, si cada uno de nosotros aplicamos una lógica específica, unitaria, la probabilidad que se transfiere es baja. Ya vamos a ver los resultados. Pero la transferencia es muy baja, básicamente porque pasa eso, que cada uno inventa una forma de transferirla, o de desarrollarla, o de diseñarla. Digamos. Pero si se empezara a discutir sobre un proceso como el método científico, digamos, como aprendimos la mayoría de las cosas, digamos, en diferentes escuelas. A mí me tocó cuando chico, primero estudiar química, trabajé un tiempo, después me cambié al mundo de los negocios, metodología, metodología. Por lo tanto, si nosotros entendemos que hay formas ¿Quieren pulmón? de transferir. Sí, pues no. Perdón, adelante. Sí, ya, ok. ¿Me siguen hasta ahora en este constructo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a partir de esa definición, les voy a contar algunos hallazgos que salieron en esta investigación que se está trabajando con ANIP y que tiene que ver con un modelo que incorpora un elemento que es la co-creación. O sea, entendiendo que la tecnología a partir de un problema o a partir de la ciencia básica, se tiene que diseñar, se tiene que pilotear, se tiene que probar en terreno, luego se tiene que adoptar en el otro, ¿no es cierto? Eso es lo que es transferencia tecnológica. Se incorpora un elemento que lo vamos a ver de dónde sale, pero dice, en la medida que yo junte al destinatario de la tecnología con el creador de la tecnología, la probabilidad de que se adhiera es mucho mayor, porque lo que ha venido haciendo el proceso de estudio de la transferencia tecnológica, y esto lo vamos a ver después, pero lo último que se ha sostenido es que tenemos que construir investigadores con talentos comerciales y que tenemos que ser ambidiestros. Eso es lo último que aparece en la literatura. Si uno mira, y de alguna forma tenemos que replicar y tenemos que enseñarle comercialización a los investigadores. Bueno, lo que propone este modelo es que tenemos que unirnos con el de la empresa y hacer el trabajo juntos, porque la única forma de que la tecnología sea empática con el usuario es que vamos considerando elementos que no lo consideramos en el proceso de diseño y desarrollo tecnológico. Les pongo un ejemplo. Me tocó ver en la Universidad de Concepción, y así ustedes van a ver muchos casos de tecnología que duerme o que está en los acuarios. Yo le llamo tecnología que está en los acuarios porque
cuando me tocó ver las tecnologías que hay aquí en la Católica, en la Chile, en la Universidad de Concepción, son todas buenas, pero tienen dificultades o porque no tienen una claridad de mercado o porque la tecnología no está bien probada. Entonces empiezan a quedar ahí y hasta patentadas. Entonces quedan esas tecnologías cojas. Y por un ejemplo, me tocó ver varios, pero uno que me llamó la atención, desecho de la pulpa y papel. Perfecto, lo trabajaron ahí en la Universidad de Concepción, en el laboratorio, en un centro de biotecnología tiene básicamente química, ¿no es cierto? Y tomaron eso y lo transformaron en un sustituto de fertilizante artificial. Y eso significaba ahorro de dinero, significaba meter productos naturales, ahora era para ciertos cultivos, pero sustituía mucho dinero y mucho sintético. Pero no pasó. ¿Por qué no pasó? La cadena logística, la distribución, los costos, el pricing, la cultura. Entonces la mayoría de las tecnologías no pasan porque en el proceso investigativo no incorporamos al otro. Y esto es lo que propone este modelo, desarrollar co-creadamente las tecnologías pensando en que las competencias son sumables. No tenemos por qué pedirle a un empresario que sepa I+D y no tenemos por qué pedirle a un científico que sepa de negocio. Ahora, hay casos, 1 en 1000, que lo hacen. Pero para impactar el desarrollo económico y social tenemos que democratizar eso. Y la única forma es generar colaboración. Entonces, eso es lo que establece este modelo. Y vamos a ver un poco los fundamentos. Y me voy a detener en un proyecto que estamos trabajando ahora con varias empresas para pilotear este modelo. ¿Y cuáles son los fundamentos? Bueno, la motivación es bastante conocida ya. Primero, la transferencia tecnológica hace ya 20 años está siendo como para los países una herramienta para mejorar el desarrollo productivo y social. Y la tasa es bajísima. O sea, se habla del Valle de la Muerte, ustedes ya saben de eso, ¿no es cierto? Y aquí en Chile tenemos instituciones como Corfo, como ANIT, una serie de instituciones actuando sobre esta curva para tratar de levantarla. Pero al final del día se cae por otras razones, que vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son los fundamentos? Esto es importante, lo que les decía. La tecnología, que básicamente, estoy acostumbrándome a es importante entender esto, que tiene dos componentes, ¿no es cierto? Un saber hacer y un fundamento científico. Se desarrolla en un proceso de investigación aplicada. Los drivers son necesidades push o pull, o sea, o vienen de la empresa o vienen de la ciencia básica, y la misión que tiene es resolver un problema. Por lo tanto, en la medida que uno vaya entendiendo eso desde el punto de vista de lo que yo estoy haciendo en investigación aplicada, desarrollar tecnología, porque la tecnología es una amalgama entre un conocimiento y saber hacerlo, y para saber hacerlo hay que pilotear. Y para construir ese conocimiento aplicado hay que trabajar con el otro, porque si no vamos a avanzar y va a pasar lo que está pasando hoy día a nivel mundial. No somos el caso Chile, en absoluto el caso especial, pero lo que pasa es que cuando la mirada es solo tecnológica, choca con barreras culturales, costos, mercado, adopción, costo-cambio. Si no, pregúntenle, por ejemplo, en el caso de HP con su clúster minero. Tenían desafíos, pero no avanzaban, porque la mirada tecnológica es muy buena, pero no es capaz de introducir el saber hacerlo. El saber hacerlo uno lo puede aprender trabajando con el otro, colaborando. No podemos transformar si somos bioquímicos, si somos ingenieros, de repente transformarnos en emprendedores, digamos. Eso es muy difícil. Hay casos, digamos, pero por ejemplo, ayer estaba con un equipo de científicos que sacaron un test para el COVID que se hacía en el 10% del tiempo y ganaron mucho dinero. Y ahora están complicados porque la empresa no es sostenible. ¿Por qué? Porque a veces un hallazgo tecnológico te permite desarrollar un negocio, bingo, soy empresario, pero como no tengo las capacidades, si el contexto cambia,
La empresa no tiene un modelo de negocio y eso hay que aprenderlo con otro. Y ellos me decían, ¿no? Y nosotros no sabemos hacer eso. Entonces, ¿qué significa la transferencia tecnológica? Básicamente lo que les dije, una herramienta, ¿no es cierto?, para el desarrollo productivo. ¿Cuál es el objetivo? Transferir una invención científica de producto, proceso o gestión de una organización científica a otra. Eso es lo que es la transferencia. Y para poder hacer eso, tiene que ir con un saber hacerlo. Yo no le puedo decir a una empresa, de hecho hoy día el proceso es bien secuencial. Hay un grupo que hace I+D, se lo pasan a otro grupo, que se supone que son la OTL, y esas buscan una empresa, buscan un negocio, y luego le llega algo a la empresa aquí. Y la empresa dice, ¿qué hago con esto? Entonces el proceso secuencial hoy día está dando bajas tasas, y no pasa esto, no hay una transferencia, y que puede ser una empresa, una institución pública, no necesariamente tiene que ser business. Nosotros estamos trabajando con ENIT por un bien público, etc. Trabajan universidades, empresas y Estado, un poco lo que decía Rodrigo, el Estado ahí trata de empujar esto a través de programas, de herramientas y de recursos. Las empresas están muy alejadas, muy alejadas. Por ejemplo, ahora vamos a ver, estamos trabajando con dos de las que tienen I+D, AgroSuper y Conchitoro, son los que aparecen siempre en todas las fiestas. Y ellos me decían, por ejemplo, el director del Centro de Innovación de Conchitoro, a pesar de que estamos dentro, nos cuesta transferirle al proceso. El mismo problema, si es el mismo problema, por eso que el paradigma de que la cosa se resuelve poniendo doctores adentro de la empresa, no necesariamente. Da lo mismo si uno está dentro o fuera, lo importante es que se produzca un trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para que se entienda que lo que se está desarrollando tiene que conversar con el gerente de operaciones, con el gerente de producción, tiene que resultar para que lo ocupe, ¿cierto? Y los outputs que hay aquí en este modelo de transferencia tecnológica a nivel mundial significan que haya un pago, una licencia, un royalty. Y el proceso hoy día es, una parte hace la ciencia, otra parte hace una unidad X, y luego la empresa tiene que licenciar y adoptar. ¿Cuál es el diagnóstico? Conversando, por ejemplo, con el director de investigación aplicada de UNIR, me decía, llevamos 10 años con el mismo diagnóstico. O sea, si uno mira los números, el 2,3% de los resultados de transferencia tecnológica, el 18% de los investigadores realizan el proceso completo y el 1% de los proyectos son transferidos. O sea, de 700 proyectos, el 1,7 pasa. Lo adopta alguien. Ahora, esto es con recursos públicos. Uno a lo mejor pueden haber instituciones privadas que tienen tasas distintas, pero al final del día, si ustedes ven, hoy día nosotros estamos invirtiendo cerca del 0,3% del PIB. Hay países que invierten el 4%, con economías mucho más grandes, pero la productividad de ese 0,3% es mala. Entonces, uno puede decir, no, es que necesitamos más lucas. Yo soy de la idea de que necesitamos mejorar la productividad. Después pidamos lucas. Entonces, y ahora que uno mira acá, el diagnóstico desde el punto de vista del ecosistema, aquí hay como 10 años, con el Ministerio de Economía, con la gente de acá de la Universidad de Chile, que es la gente del Centro de Innovación Pública, del Ministerio, etcétera. Todos dicen básicamente lo mismo. No hay colaboración, no hay lenguaje común, hay bajos ingresos por licencia y hay que promover el involucramiento activo del receptor. ¿Qué dice la ciencia? Modelo lineal incluye imprecisiones. La responsabilidad de transferir está de conectar. El científico siente que no tiene que transferir. No es su pega. Una vez me tocó, hace, no sé, 5 o 6 años atrás, conversar con los directores de los centros FONDEF de Chile y casi me pegaron porque se hablaba de transferencia tecnológica. Ellos financian 20 años para estudiar un fenómeno y no me molesten con la transferencia tecnológica. No es tema. O sea, y no quiero ir más en profundidad, pero he escuchado muchas versiones sobre el impacto no importante para nosotros. Pero para este programa sí. Es vital. Y yo creo que podemos cambiar cosas como equipo. Y así aparecen una serie de cosas. Ahora, aquí hay un paradigma que es bien interesante, que también es parte del problema porque el ecosistema se ha ido construyendo así. Fíjense que hoy día este es el paradigma que hay. O sea, en sí mismo esta ecuación habla de silos.
Esto ustedes lo van a ver en todos lados. Este es el modelo mental del ecosistema. I más D, I, E. O sea, dice esto, yo primero hago I más D, luego innovo, luego hago emprendimiento. Eso está, o sea, se armó así el ecosistema. Ya vamos a ver, yo tengo ahí una recta de 40 años, cómo se ha ido construyendo esto, pero de alguna forma el cambio de paradigma, y esto ya es una relación de lo aprendido, que si uno cambia el paradigma y dice, esta cosa es una sola cosa, que se llama innovación, nos permite tener un lenguaje común, porque si yo como científico digo, ¿cuáles son las etapas de la innovación? Y converso con un empresario, vamos a entender lo mismo. Yo tengo una idea, hago I más D, pruebo, y luego transfiero. Fíjate, entonces cuando este paradigma no es menor, porque significa mirar el proceso distinto. Este es un proceso secuencial. Es un proceso que cuando llega aquí, se cae. Pero si yo lo miro como un todo, cambia. ¿Ok? Y ese es un primer tema que es interesante mirar. Y esto es lo que le comentaba. Fíjense que en los últimos 40 años, lo primero que se hizo desde los 80, desde que sale la ley Dole, que se hace participar a los científicos de las invenciones, se construye el modelo macro. Salen los modelos generales, los manuales. O sea, la cienciometría se instaló aquí. Hoy día ustedes generan algo, lo ve queda esa patente o esa invención, el paper, están los journals, se armó un ecosistema para medir cienciometría. De los 2000 a 2010 emerge el concepto de los parques tecnológicos. Más de 200 parques tecnológicos. Los países más ricos juntaban a la gente. Lo juntaban. ¿Y cómo generamos esta cosa? Juntémoslo. Pero los países menos ricos no pueden armar un Silicon Valley. Y lo que se está discutiendo hoy día es básicamente a nivel micro la co-creación. O sea, lo que dicen los científicos, que es bueno mirar esto. Que puede ser que si colaboramos y si metemos al laboratorio, al receptor, puede ser que pasen cosas distintas y puede ser que se mejore la tasa. Entonces, en ese camino vamos nosotros con el equipo de profesores trabajando en eso. Entonces ahí nos planteamos una pregunta que era, ¿podemos diseñar un modelo y la aplicación de eso generará mejores en los resultados? Esto no le puede dar la lata, digamos, pero con la metodología estamos trabajando a nivel descriptivo y a nivel causal, y estamos en un experimento con un grupo de empresas, pero me voy a detener ahí, pero para que detrás de esto está lo que todos conocemos que es una metodología de trabajo, que básicamente tiene que ver con un análisis primero descriptivo, uno experimental, y después vamos a hacer un benchmark con los países que tienen mejores tasas para poder entender la co-creación multicultural. ¿De dónde viene este modelo? Es una integración de teorías. Como no hay una invención solamente que tomamos prestado, existe la co-creación de valor de los años 80, o sea, cuando se junta la General Motors con la Boeing, es natural. Se genera valor, se genera innovación. Entre dos compañías, business to business. Lo que se estudió que detrás de eso hay prácticas de trabajo y básicamente hay líneas de desarrollo que son el proceso, capacidad de recurso y liderazgo, y lo que hicimos nosotros, vimos que si medimos a través de las prácticas podemos entender bien cómo están pasando las cosas en los procesos, porque este es un hallazgo. Descubrir que existía esta teoría de los años 70 que dice que la práctica es como un componente más de la vida social, la comprensión del mundo social a través de una práctica y el mundo social resultado de una práctica. O sea, que lo que hacemos nosotros en el día a día es lo que explica nuestro espacio cognitivo y explica nuestra experiencia. O sea, al final del día, la práctica, lo que hacemos, destila lo que sabemos y lo que hemos aprendido. Entonces, la mejor forma de capturar comportamiento. Porque si yo pregunto, ¿cómo lo haces? Bien. ¿Te juntas atrás? Sí, perfecto. Pero si uno dice, ¿cómo existe la parte de la idea? ¿Cómo trabajaste la hipótesis? ¿Integraste a la empresa en la parte del diseño? ¿Discutiste los efectos que puede tener la tecnología, el impacto social, económico, ambiental? ¿Cuál es la viabilidad del mercado? ¿Hay demanda? Si esas prácticas, si no están, todos los investigadores van a decir que lo hicieron bien, digamos. Entonces,
al tomar este modelo de práctica y meterlas al constructo de co-creación de valor, pudimos generar un modelo que es ciencia empresa, ¿no es cierto?, que dice que tenemos competencias, o sea, si todos nosotros sabemos cómo se hace el proceso de co-diagnosticar, co-idear, co-evaluar, cómo diseñamos, cómo producimos, cómo escalamos, si tenemos claro el propósito, que eso es muy importante, cuando uno se junta con una empresa, a mí me ha tocado ver casos de investigaciones que el receptor no tiene idea por qué se está haciendo. O sea, el que va a recibir la tecnología no entiende por qué, ni para qué. Entonces, si yo me pongo de acuerdo en el propósito, que a ustedes lo pueden decir, chuta, pero bueno, eso va a empujar y va a aumentar la probabilidad de transferencia si yo tengo recursos compartidos también, si tengo coordinación y si tengo liderazgo. Lo que está en azul es básicamente lo que dice la teoría TPS, que en un proceso, si yo examino los saberes, el sentido, los materiales, la coordinación y el liderazgo, yo puedo establecer si ese proceso, por ejemplo, si alguien que anda en bicicleta, si yo veo sus prácticas, puedo pensar que no tiene lucas para llegar a la pega o está en una causa medioambiental. Las prácticas develan el proceso que se está desarrollando. Por lo tanto, a partir de las prácticas podemos saber si los científicos están o no co-creando y si se está haciendo un trabajo realmente colaborativo. Y ese modelo lo probamos empíricamente. Y aquí están las variables observables. Aquí están, y las otras son las variables latentes. Bueno, ahí se ocupó un modelo de ecuaciones estructurales y a través de una inferencia estadística. Entonces, ¿cómo va este proceso? Y aquí voy a finalizar. Que básicamente aquí están los elementos que hablábamos del desarrollo de la tecnología. Si nosotros nos seteamos para entender que vamos a pasar de una idea a un aplicativo, tenemos que entender ciertas cosas que tienen que ver con los niveles de madurez, ¿no es cierto?, que uno escucha los TRL. Tenemos que entender que aquí estamos haciendo I+D+T. Tenemos que entender que tenemos que pasar desde una idea a una validación. A lo mejor hay muchos de ustedes que está aquí, o acá, o está partiendo aquí, o puede que termine la tesis y después siga el desarrollo tecnológico. No tiene que ver con hacerlo simultáneamente. Lo que pasa es que nosotros estamos con una pseudo presión, porque tenemos a la empresa al lado. Entonces no podemos terminar el doctorado, decirle, nos doctoramos, y el problema que íbamos a analizar no lo pudimos resolver. O sea, no hay ningún aplicativo, no hay nada que quedó en tu empresa. Eso nos pone un poco de presión. Porque tenemos que de alguna forma hacer este proceso. Lo tenemos que hacer para dejarle algo a nuestro partner. Bueno, nosotros estamos aquí, que eso quería contarles, estamos haciendo un piloto real. No sé si tengo tiempo. Parece que no, ¿no? Así no, sí, estamos en media hora. Entonces este es el proyecto que les quería contar, que es el foco de la conversación, porque pueden haber oportunidades para ustedes. Y que de alguna forma también este proyecto de alguna forma está derivando lo que hablamos al inicio, cómo generar y transferir tecnología. Entonces, lo que estamos en este minuto en esa etapa de pilotaje, una plataforma de co-creación ciencia empresa. Fíjense que el objetivo no tiene que ver con transferir, porque esto lo está nuestro sponsor, el gobierno, el Estado, digamos, el Estado a través de NIT. Y lo que estamos tratando de hacer de esta plataforma, con casos reales, generemos aprendizaje sobre transferencia tecnológica, sobre el sistema de transferencia tecnológica. Para que a través de estos pilotos, por ejemplo, el Estado diga, oye, el FONDEF, ¿le tenemos que meter más co-creación? ¿Los fondos tienen que ser de 2 años? Por ejemplo, en Canadá me tuvo que costar $1 millón, ventanilla abierta todo el año, pero revisan que cada proyecto genere impacto, digamos. Con foco en co-creación. Y básicamente ese foco porque le hace sentido, en este caso al Estado, y le hace sentido a la ciencia, y le hace sentido al problema, digamos, ¿no? Porque nosotros dijimos, ahí estaba el campo. ¿Cómo estamos abordando eso? Básicamente hay valor compartido. ¿Cuál es el valor para el Estado de introducir colaboración al sistema? La universidad, a través de los hubs, instalar y sostener esta capacidad. Las empresas van a abordar necesidades de desarrollo tangible,
Y la idea es que esto nos puede ayudar a generar una semilla para mejorar el desarrollo. Fíjense que es un objetivo grande, digamos. Hay una propuesta jugada, a lo mejor no resulta, pero ya van a ver que hay un equipo grande detrás. Y hay harta gente que está confiando. Entonces eso dice que las personas quieren mejorar el sistema, digamos, y los científicos también. Quieren aprender a cómo colaborar, cómo trabajar mejor, cómo que su pega impacte. Yo siempre he pensado eso cuando me tocó trabajar, me tocó hacer la práctica en Bochef, con delantal ahí en los laboratorios. Yo siempre supuse que los científicos, cuando partían su carrera, querían cambiar las cosas. Yo sigo con ese paradigma, ¿verdad? Quieren mejorar las cosas. Entonces, si hay recursos, si hay ganas, y si además tenemos posibilidades de explorar métodos, bueno, podemos empezar a avanzar. Estos son los actores de este proyecto. Tenemos la Universidad Católica, ¿no es cierto?, por el lado del instituto, donde están el profesor Guía. Tenemos también un lab de innovación de la Adolfo Ibáñez, y estamos también con la Universidad de Ottawa en el equipo proyecto. Está la subdirección de investigación aplicada, y al derecho tenemos un hub, el APTA, que agrupa 29 universidades. Estamos con la Dirección de Transferencia Tecnológica, ¿no es cierto?, con la DTD, donde ahí estamos trabajando con el director, y también con la Dirección de Transferencia Tecnológica de la UAI. O sea, hay un grupo de universidades que hay 29 atrás, y estas son las compañías que están hoy día participando de este piloto. O sea, ellos dijeron, vamos a desarrollar tecnología para nosotros bien, pero capaz que esta cosa ayude. Entonces también ellos están conectados con un bien más social, no solamente con que ellos van a... Claro, ahora, no, el primer problema que nos planteó Anglo nos dejó a todos más o menos marcando ocupados, porque dijo, mira, yo necesito resolver mis problemas, los relaves de aquí a 20 años. Ahora ya van a ver que no lo vamos a hacer nosotros, digamos. Hay que salir a buscar científicos para que se conecten con ese problema, y cada uno pone un problema, y la idea es que lo conectemos y ese equipo trabaje co-creadamente. Vamos a aplicar la metodología, ya les vamos a explicar cómo. Y también van a haber 5 push, pues, que no están aquí, pero vamos a buscar 5 investigaciones que vengan de ciencia básica que puedan entrar a probar el método. Estamos desarrollando una plataforma automatizada, estamos seleccionando las tecnologías y estamos instalando las capacidades. Son 8 meses, partimos el mes pasado. La idea es pilotear esto con fondos estatales, con FONDEF, durante 2 años, y generar aprendizaje. Lo que ustedes ven acá, entre paréntesis, es algo que me tocó aprender en mi pasantía en Canadá, que me permitió armar este proyecto, porque lo que ellos están discutiendo allá es cómo modificar sistemas complejos, sistemas de salud. No están con el paradigma de que hay que pararlo y hacerlo de nuevo. Ellos dicen que toman el performance, ven los datos, a través de los datos aprenden, pilotean, generan aprendizaje y van al performance de nuevo. Entonces, estamos integrando esas dos cosas. Un modelo, una metodología, pero una salida de datos que nos permita entregar output a los diferentes actores del ecosistema, porque como ustedes vieron en el mapa, está todo el ecosistema participando. Están los hubs, están las empresas, está el Estado. El equipo el equipo, ¿no es cierto? Son básicamente de la Católica, también de otras universidades, 5 personas, trabajando con ANIT, con las OTL, y tratando de empujar el proyecto. Y la plataforma básicamente lo que hace es lo siguiente: la metodología se automatizó, va a haber coach, mentoring y formación, y va a haber aprendizaje. Esa es la plataforma piloto. Básicamente el proceso, que es una parte del modelo, y esta es la metodología que a lo mejor le podría servir a cualquiera de ustedes, y podemos después seguir dando un doble clic. Pero es muy interesante mirar esto. ¿Por qué? Porque primero, el primer desafío, si es que la iniciativa es Tucho Pool, es el codiagnóstico. O sea, en la medida que los equipos definan bien el valor, la viabilidad técnica y de mercado y los impactos, es recomendable pasar a la etapa de I+D. Y acá desarrollamos un indicador que se llama Indicador de Viabilidad de Desarrollo Tecnológico, que es básicamente discutir entre los científicos y los empresarios
la viabilidad. ¿Qué significa la viabilidad? En términos simples. Por el lado científico, los fundamentos avalan el desarrollo. Existe, hay material teórico, se han hecho algunas pruebas de laboratorio. Ok. Desde el punto de vista de mercado, ¿existe una demanda? ¿Es viable en costos? ¿Podría tener un impacto social, medioambiental, económico? Entonces, esas preguntas se tienen que resolver antes. Por eso que el proceso de co-creación parte en la co-ideación, en el co-diagnóstico, y aquí nosotros definimos que aquí puede haber un aborto prematuro, puede que haya una devolución, hay un proceso mucho más detallado el que está metido en el sistema, pero conceptualmente nosotros en nuestra tesis debiésemos evaluar estos elementos independiente de que estemos, cuando hacemos nuestro proyecto, ¿no es cierto?, que dice objetivo, hipótesis, metodología, contribución, plazos, vamos a usar modelos matemáticos, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa con los impactos o con la viabilidad? ¿Ah? Ese es un elemento que sería interesante mirar. Y después ya viene en equipo generar la hipótesis. Básicamente aquí le presentan los científicos a los de la empresa, ¿no? No es que todos discutan de todo, pero se produce un trabajo de validación de equipo. En el codiseño, el plan de trabajo también, o sea, si nos vamos a juntar cada cierto tiempo, por ejemplo, el FONDEF hoy día aparece cada 3 meses en la empresa y dice, ¿cómo van? Bien. ¿Por qué? Porque buscamos las empresas para que cumplir un requisito. No la integramos para desarrollar tecnología. Después uno viene el coproducir, coescalar, o sea, todo este proceso es un proceso de innovación colaborativo que tiene etapas y que todo lo que se genera a este nivel son insumos para financiar cualquier cosa, financiamiento público, financiamiento privado. Entonces, automáticamente lo que se está generando acá es una definición de impacto, con el conocimiento, la viabilidad, se está colaborando, el plan de trabajo, la metodología. O sea, yo con esto puedo ir a buscar fondos donde quiera. También tiene un efecto que tiene que ver con que yo construyo algo no pensando en el financiamiento, sino que el proceso de construcción me genera output para financiarme con capital privado o capital público. No es el fin. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Esto se hace muy rápido, se postula, se gana el FONDEF, y al final, ¿cuál es el éxito? Ganarse el FONDEF. Ganarse las lucas. Pero ¿qué pasa después? Ya lo vieron, el 1,7% se transfiere de 700 proyectos en 5 años. ¿Cuántos son? ¿12? ¿13? Entonces lo que hay aquí es que uno parte al revés. Dice, ¿entiendo que tengo que hacer investigación aplicada? Sí. ¿Tengo que desarrollar tecnología? Sí. ¿Hay una hipótesis respecto a cómo? Sí. Luego, ¿tengo que buscar financiamiento? Bueno, esa es una segunda pregunta, pero no es la pregunta principal. Porque si a mí me mueve el financiamiento, vamos a seguir en el círculo vicioso. Bueno, estamos trabajando, como les decía, desde agosto, esto no tiene mucho valor. Entonces, por lo tanto, la discusión que tiene que ver con nosotros, y con esto termino, y también le doy el paso a usted, o le doy el pase, que esto lo venimos discutiendo también con Julia hace un par de años. Hoy día hay fundamentos que permitieron que pudiéramos exponer esto. Hasta hace un año atrás era intuición solamente. Pero nosotros estamos declarando públicamente que vamos a conectar investigación con necesidades reales de industria y vamos a través de la investigación aplicada y desarrollo tecnológico. ¿Cierto? Estamos generando eso. Tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el producto final? ¿Qué capacidades tenemos que instalar en el proceso de aprendizaje? Y yo creo que tenemos una oportunidad. Como programa, independiente que vengamos de diferentes ramas de la ciencia, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad y eso yo creo que nos debiese unir a seguir construyendo una mirada A, B o C. Yo les traigo ciertos fundamentos y una mirada, pero pueden haber otras. Pero lo importante es que en materia de lenguaje, en materia de propósito, en materia de foco, estemos alineados. Después podrán existir otros métodos. Ahora, yo lo que traigo es que, como tuve que estudiar el fenómeno, les puedo asegurar
que lo que estamos conversando está al límite del conocimiento. Así que les dejo la palabra, que justo lo que queríamos con Julia era dedicarle una media horita para el final, por eso me fui rápido, pero abierto a preguntas, consultas y también la visión que hemos compartido. Julia, no sé si puedes dar... Hemos compartido con Manuel, bueno, y otro grupo de compañeros. Primero que nada, como estudiantes, colaborando entre nosotros las vivencias de ser un estudiante de doctorado, primero que nada. Etapa por etapa, llegar a nuestras candidaturas y ahora perfilando hacia nuestras graduaciones. Y en el sentido de perfilando hacia nuestra graduación, es luego qué pensamos nosotros o con qué punto de partida vamos más allá de nuestro perfil de graduación que está muy definido en nuestro programa, que vamos a insertar en los espacios en los que nos desempeñemos. Rescato algunas cosas de la conversación, Manuel, de tu exposición, como nosotros introducir esta colaboración, ciencia-empresa. Yo creo que un aspecto súper importante es cómo como profesionales instalamos esas capacidades. Porque si no instalamos capacidades, vamos a seguir en el mismo modelo de una investigación por encargo. Pero después las empresas no tienen esta funcionalidad que tenga un continuum y allí después llegamos al punto que mencionabas de generar el impacto. Entonces, en el corto andar, al no generar impacto, ahí es donde se pierden las motivaciones. Se diluye la energía. Y bueno, me quedan algunas preguntas como respecto de cuáles son esas métricas de impacto, porque esto es un sistema sociotécnico. Uno inicialmente podría decir, bueno, si queríamos aumentar la productividad, es que entre el estado inicial y el estado objetivo por el cual se generó el proyecto o la investigación en un espacio de problema que corre en una línea de tiempo. Pero esa era una pregunta. Y la segunda era, ya esto es como ir un poquito más quizás al detalle, de la experiencia de Canadá, donde hacían una explicación de sistemas complejos y cómo la realidad que tú mencionaste es cómo a veces a nivel intraorganización, habiendo, y en aquellas organizaciones donde existen las capacidades para, o un departamento, equipo para innovación, y que esto es un desafío llevarlo a la producción, por ejemplo, es por desafíos de colaboración o es porque es un tema de gestión del cambio. También, ahí. O... Sí, yo creo que es interesante. Igual aquí hay varias cosas ceteris paribus, o sea, los incentivos que hay en las universidades, cómo se están viendo las transferencias tecnológicas, ya vemos que la nueva ley está saliendo, o sea, va para allá la micro. O sea, en algún minuto la DNA o la institución que certifica la universidad va a meter transferencia tecnológica. Entonces, yo creo que lo que está haciendo la Universidad Católica está siendo pionera en poder instalar esas capacidades en la universidad. Y hay cosas que hay que mejorar del contexto. Ahora, yendo a la primera pregunta que tú mencionabas, Julia, que tiene que ver con, después vamos a meter con el sistema, pero, son los impactos. Los impactos no son cosas grandilocuentes, porque cuando yo tengo dos dimensiones, la tecnológica y la de mercado, en mercado yo pueden estar pasando dos cosas. O yo estoy mejorando un proceso, o estoy desarrollando un producto. O sea, o yo estoy ayudando a una cadena de valor a optimizar su función, o estoy ayudando a una cadena de valor a que desarrolle un nuevo producto, ¿no es cierto? Entonces yo le estoy pegando a la productividad, o le estoy pegando a la venta, le estoy pegando al margen de contribución, o sea, le estoy pegando a la cadena de valor. Entonces, los impactos
Los impactos básicamente tienen que ver con lo que tú mencionaste, que es, en el caso de proceso, es cuál es la productividad que queremos generar, cuál es el ahorro que queremos generar, cuál es el esfuerzo que queremos, que tiene, por el lado tecnológico, y los impactos básicamente que uno tiene que mirar ahí es si esto tiene un impacto económico, social y o ambiental, y la otra son viabilidades técnicas y viabilidades de mercado. La viabilidad significa, ¿tengo los recursos al interior de la compañía? ¿Puedo sostener este proceso en la práctica? ¿Puedo pilotear? ¿Tengo personas? A mí lo que nos ha pasado en mi mundo, ¿cómo financio la investigación a través de consultoría? Y en estas 70 empresas que me ha tocado conocer, en general, las empresas sobreestiman su capacidad de ejecutar proyectos. Y en la ejecución se caen porque no tienen las personas, entonces uno tiene que, en el código diagnóstico, evaluar también, ¿va a haber una persona disponible que se junte contigo cada 15 días? Entonces yo creo que el código diagnóstico tiene viabilidad técnica y de mercado, y si es proceso o es producto, y tiene los impactos que tiene que ver con impacto ambiental, social o de mercado. Todo eso lo podemos discutir en otra sesión. Y la última pregunta que hiciste sobre los sistemas, lo que aprendí en estos 5 o 6 meses, que lo que están haciendo en un laboratorio, que me tocó estar, un laboratorio básicamente que tiene que ver con aprendizaje de sistemas médicos. Están trabajando con Ontario, con una serie de hospitales de oncología, que básicamente ellos están sosteniendo que en la medida que yo mire un sistema complejo, saque un proceso A, B o C, veo si están los datos. Si no poblo, si no tengo que definir una persona, un procedimiento, un computador, una digitalización. Ellos dicen, sacan los datos, aprenden, hacen un piloto por fuera del sistema y los resultados de ese piloto lo escalan. Entonces, si uno lo mira en una empresa, es lo mismo. Uno podría hacer esta investigación, pilotear, aprender y luego la empresa escalar. Entonces, todo eso va bajando el riesgo para la compañía. Porque si uno le dice, mira, vamos a aplicar esta investigación, pero vamos a pilotear, que es básicamente el desarrollo tecnológico, llevándolo a una escala de sistemas más amplios, es lo mismo. Si nosotros sacamos datos, aprendemos, piloteamos y luego escalamos, es lo mismo que dice el proceso de innovación. Idea, diseña, ¿no es cierto? Produce, haga un piloto a una escala real, después de escala real, aprende y escala. En sí, ese proceso de Sí. de iteración. Yo tengo una pregunta, o más que una pregunta, una reflexión. Yo veo aquí 2 procesos de cambio súper importantes. Uno a nivel organizacional, que evidentemente propicia la transferencia de cara a la nueva tecnología o aquello que se propone, y según hemos conversado tú y yo largamente, requiere de co-creación, porque hacerlo yo solo en un laboratorio y después presentarlo, en general va derecho al fracaso, por un lado. Pero por otro lado, y ahora viendo tu exposición ya más integrada de otras conversaciones que hemos tenido, veo también un cambio importante dentro de la entidad evaluadora. Sí. Tanto desde la lógica del paradigma de cómo se mide hoy día, que evidentemente va a ser una resistencia, según veo, pero también el definir estos KPI, definir estos niveles de medición. Sí. ¿Qué hay podido ver ahí? Mira, lo que he podido vivir ¿Sí o no? en este proceso es resistencia. Es resistencia, pero lo que ha dado ilusión es que cofinanciaron esto. O sea, esta cuestión no es gratis. O sea, estas 5 empresas, el hub, todos pusieron lucas. O sea, nosotros dijimos, mira, este proyecto vale 200 palos el primer año, o sea, X lucas. Y gente dijo, o sea, por eso que hay la convicción, cuando uno tiene que apoyar financieramente, como que uno dice, parece que hay más convicción. Entonces, por el lado del Estado, lo que están haciendo es facilitar, están participando, empujando, pero quieren ver los resultados, ¿sí? Si no, no van a hacer ningún cambio. Entonces, si tú me preguntas, cuesta mucho. O sea, por ejemplo, cuando nos acercamos a las empresas, nos decían, no, yo he tenido experiencia con científicos, olvídate. No, porque llegan aquí, no aparecen más, después se las saben todas. Yo no tengo tiempo. Entonces, pues no, ok, el proyecto, el scope, lo van a hacer juntos. Ahí les cambia
les cambia la percepción. Por eso es que cuando uno co-crea cambia, porque si yo voy y le digo, mira, para ensayar, para meterme en un laboratorio, para pilotear, yo necesito una metodología y necesito 1.8 meses o 1.8 años, él puede decir mucho. Pero si yo me junto con él y le digo, oye, ¿estamos de acuerdo en el objetivo? Sí. ¿Tenemos los datos? No, ya, vamos a demorarnos 2 meses, ya sí, 2 meses. Después esa cosa la vamos a probar, ¿con quién? La vamos a probar, ya. Entonces, cuando yo codiseño ese proyecto, ahí las empresas se dan cuenta que el plazo, él es protagonista del proceso investigativo, no es cliente. Te cambia la posición. Entonces, ahí se sumaron. Y se sumaron empresas que tienen I+D adentro. O sea, por ejemplo, la gente de Conchitorio que tiene, no sé, todos lo conocemos, ellos dicen, tenemos el mismo problema. O sea, nosotros hacemos I+D, pero pasarlo para el proceso nos cuesta. No tenemos buenas transferencias, por lo tanto es un problema sistémico. Entonces, lo que yo creo, Ricardo, que hay que, yo creo que instalar, dar una oportunidad para las compañías. Primero, lo que yo les he dicho cuando converso con ellos, van a poner acceso a I+D a costo marginal. Además, financiado por el Estado. Pero tienen que ser protagonistas. Entonces, no pueden esperar, ellos siguen haciendo su pega y piensan que va a llegar alguien como en los años 70 de la publicidad que les va a decir, esta es tu solución, no existe. Y ahí se negocia respecto a recursos, personas, y si no, no se hace, digamos, ¿eh? Pero eso es lo que ha ido pasando en el proceso. Y claro, hay que empujar y con el apoyo de profesores de acá de la universidad ha sido más fácil porque en el fondo yo siempre digo que tengo un tremendo equipo acá. O sea, yo estoy aprendiendo, pero tengo 3, 4 personas que están confiando y aplicando sus conocimientos. Así que eso ayuda mucho también el equipo que uno desarrolle. Gracias por la charla, súper buena, súper interesante. Ver este tema bien interesante donde uno puede profundizar. Me quería ir como a la parte un poquito más técnica de respecto a la metodología que están desarrollando. Este índice de valorización. De viabilidad de desarrollo tecnológico, es como, ¿vamos al Valle de la Muerte o no? Perfecto. ¿Es un indicador único, fijo? ¿Lo van evaluando constantemente en el tiempo? ¿O una vez que se hace el diagnóstico, te queda un índice y eso es inamovible? Eso es una cosa. Sí, y si se asocia con las preguntas que están abajo, o sea, ¿cómo se desglosa ese índice? Sí, mira, yo creo que el futuro de ese índice todavía también es sospechado. Hoy día lo que hicimos fue construir una métrica con bandas, de tal forma que si ese proyecto tiene bajo 3, entre 5 y 3 y sobre 5, por ejemplo, quiere decir que su nota de viabilidad técnica, su nota de viabilidad de mercado y sus impactos en su conjunto entregan una valoración que hace viable entrar a un proceso de incertidumbre como I+D. Eso es lo que hace el índice. Ahora, eso puede servir para comparar proyectos, puede servir para priorizar proyectos, sí, pero hoy día lo hicimos básicamente porque no podíamos nosotros correr el riesgo de meter 10 pilotos al sistema y que la metodología se cayera porque no eran viables. O sea, tenemos que tratar de probar la metodología con cosas viables porque a lo mejor uno ha dicho la metodología no funcionó, pero es que nació muerto, digamos, no. Entonces, por eso que hicimos este índice, para poder filtrar los proyectos que tienen condiciones técnicas, condiciones de mercado e impacto razonablemente viables para empezar a hacer el I+D+TT. Para eso lo hicimos. Ahora, eso va a ser también un output del aprendizaje, digamos, si es que sirve o no sirve, si es que hay que mejorarlo, digamos. Hoy día es una métrica. Y eso está después vinculado directamente con el diseño. O sea, esto es como bien dinámico, ¿cierto? Y en el tiempo ese índice puede oscilar mucho en corto tiempo, dependiendo del desarrollo de otras tecnologías. Esto es monoproyecto, imagínate que es un proyecto. Es un proyecto. No son varios proyectos. Un proyecto que nosotros como equipo, el equipo científico con nosotros de la empresa, o al revés, hacemos un codiagnóstico. Y miramos tres ámbitos. Y esos ámbitos, al mirarlos, generan un output, y ese output nos da un índice, nos da una banda.
Oye, disculpen si tienen, lo estamos atrasando. Muchas gracias. Gracias. Seguimos al habla, Ricardo. No, por supuesto, siempre. Bien. El otro día nos encontramos con otro compañero en Conchitoro allá. ¿Cuál? Con el Cristóbal. Sí. Sí. Entonces, Mañana, la próxima semana lo oferta. Carlos, lo que hace esto básicamente es parametrizar de alguna forma una banda o bandas para ver si hay que entrar a este proceso. Ahora, lo que hace, si uno avanza, llega al diseño, que aquí está como el proyecto diseñado, la sumatoria de estos elementos me dan output para lograr cualquier financiamiento. O sea, yo lo que debería después meterme a cualquier Fondef, Fondesit, IT Idea, y decir, ¿qué me piden? Aquí está. Ya lo tengo, digamos. No trabajo para llenar una postulación. Trabajo para desarrollar tecnología, pero los outputs de aquí ya están. Fíjense que estos indicadores, yo los copié de Canadá, son los mismos, si son todos piden esto. Impacto, conocimiento, viabilidad, colaboración, plan de trabajo, metodología, equipo, aprendizaje grupal, equidad, inclusión. O sea, la única que nos sale natural es que hay inclusión, que hay que poner ahí que participe, etc. Pero cambian la posición mental. Yo estoy desarrollando tecnología y lo que me va resultando me permite buscar fuentes de financiamiento. No voy a buscar fuentes de financiamiento luego, desarrollo. Ya estamos, no sé si hay más dudas, les pido disculpas. Si hay más preguntas, parece que ya estamos Sí, fritos. sí, un poco en el tiempo, así que Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Excelente trabajo y cualquiera de ustedes que quiera seguir conversando con Manuel, adelante. Y los dejamos invitados para una próxima, para la próxima semana para otra seminario. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Manuel. Felicitaciones. Chao, que estén bien. Gracias a las personas que Gracias a ti. en la casa o el trabajo. Siempre pendiente de